¿Y si tal vez la historia no fue como te la contaron? Entre las cordilleras blanca y negra, bajo la mirada del imponente Huascarán, la región de Ancash guarda en sus cimientos la historia de una cultura milenaria que se forjó entre la costa y la sierra. Esta es su historia. ¿Quién no ha temido a la oscuridad? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado solos y atemorizados frente a lo desconocido, a lo oculto, a lo inesperado? Años atrás no se gozaba de la dicha de tener luz eléctrica. Si bien la luz eléctrica llega a Huaraz en 1924, todavía era muy deficiente. No era regular y evidentemente no llegaba a los pueblos alejados, por lo que han tenido que pasar muchos años para gozar de la luz eléctrica en toda la región. Es así que en las noches rondaba en los hogares una profunda oscuridad. Mientras los grillos chirrían, el ulular de los búhos se escuchan vivamente, bajo la luz de la luna. El viento y las hojas secas dibujan sombras que hacen correr a los viajeros incautos y estremecer a los más valientes. Hoy, queridos amigos, hablaremos de una sombra, un ente, un gnomo, un ser abominable, que a lo largo de los años hemos llamado Achiqué. Se han tejido innumerables historias sobre este malicioso ser, que no solo goza de un aspecto poco agradable, sino que está envuelto en miles de hazañas que a lo largo de los años han buscado explicar la maldad que se esconde en la oscuridad, aquello que acecha a los niños y persigue a los viajeros que se atreven a adentrarse en el bosque a altas horas de la noche. La palabra achiqué podríamos entenderla como un vocablo quechua que proviene de la palabra achicay, que significa brujo, enano, el que devora a sus hijos, el odioso, personaje mitológico, según el diccionario quechua Ancash Guaylas de Gary Parker y Amancio Chávez. Sin embargo, es importante precisar que para muchos historiadores vendría de un nombre propio o de alguna deformación fonética, convirtiéndose en una expresión híbrida que se ha formado culturalmente a lo largo de los años en nuestra región, para referirse a entes maliciosos, oscuros y tenebrosos, y que con el paso de los años ha ido desvirtuando su verdadero entender hasta llegar al concepto de la comúnmente llamada bruja. Para entender a este malvado ser, abordaremos de forma concisa cómo nuestra región le ha dado forma a su historia. Dentro de cada cuento hay personajes y significados que han valido para comprender nuestra cultura y el porqué de las cosas que existen a nuestro alrededor. El cuento más conocido de la achiqué se desarrolla en épocas de hambruna, cuando dos pequeños hermanos, un varoncito que era el menor y una mujercita que era la mayor, son abandonados por sus padres en el bosque, por lo que llegan a la cabaña del achiqué, quien con malvadas intenciones les da refugio, pero con la única aspiración de comerse a los niños. Es así que en horas de la noche mete en agua hervida al niño varón más pequeño, provocando su muerte. En este momento debo señalar que la achiqué es descrita por Rómulo Pajuelo como una mujer que vive a las afueras de las ciudades. Es vieja, de largos cabellos, rostro amargado, mirada penetrante y boca sin dientes. Su único alimento es la carne humana, teniendo por preferencia la carne de los niños. Una descripción que nos lleva a imaginar un espeluznante ser, que estoy segura nadie desea encontrar en su camino. Continuando con el cuento, la achiqué ha asesinado al pequeño hermano, mientras la hermana mayor dormía con la hija de la achiqué, por lo que solo escuchó quejarse a su hermanito, y cuando le preguntó por qué se quejaba tanto su hermanito, la achiqué contestó que era porque le estaba quitando los piojos. La niña no preguntó más, y la mañana siguiente fue enviada por la achiqué a traer agua para la caldera, en la que a triste pesar
se encontraba el cuerpo hirviente de su hermanito. Cuando la niña llega al manantial, un zorzal se le acerca y le dice lo que ha ocurrido con su hermanito. Le dio instrucciones de cómo escapar llevando el cuerpo de su hermanito, no sin antes arrojar a la caldera a la hija de la chiqué. Entonces la niña regresó corriendo a la casa y le dijo a la chiqué que no había podido traer agua, por lo que la vieja, refunfuñando, se dirigió al manantial. Momento preciso para que la niña efectuara el plan y la fuga. Los animales siempre han sido parte de nuestra cosmovisión andina, siendo ellos símbolos de la conexión con la naturaleza y lo sagrado, aquellos espíritus protectores que cumplen un papel dentro del equilibrio del mundo, por lo que de aquí y en adelante los animales cumplirán un rol fundamental en la historia. La niña escapa por las montañas, lleva el cuerpo de su hermanito envuelto en una yigya atada a su espalda. Por su parte, la chiqué ha regresado con agua a la casa. Tiene hambre y ha disfrutado el devorarse al que ella creía era el pequeño niño. Luego de ello busca a su hija, la misma que contesta desde su estómago, haciendo dar cuenta finalmente a la chiqué que ha comido a su propia hija, por lo que llena de ira va en búsqueda de la niña a las montañas. La niña ve acercarse cada vez más a la chiqué y entra en desesperación. Es entonces que ve a un cóndor que se acerca y le suplica la esconda entre sus alas. El cóndor acepta la súplica y esconde a la niña. Cuando llega a la chiqué, es abatida por un fuerte aletazo del cóndor y la niña nuevamente emprende la huida. Siguiendo el sendero, la niña ha de encontrarse con un puma, quien también protege a la niña, dándole a la chiqué un enorme zarpazo. La niña continúa escapando hasta llegar junto a un zorrillo, el que derrama sobre la chiqué pestilente orina. En cada uno de los encuentros de la niña con los animales, ella les muestra respeto, les suplica su protección y les agradece deseándoles buenos augurios. En el caso del cóndor, le desea que siempre tenga buena vista. Al puma le augura que será el más valiente de los animales. Y en el caso del zorrillo, le dice que es un ser muy astuto. Si vemos las actitudes de la niña, son positivas hacia aquello que consideramos como espíritus protectores, mientras que la chiqué insulta y trata mal a cada uno de los animales, recibiendo un castigo como respuesta. Continuando con la historia, la niña está exhausta. Está en una enorme pampa y ya no tiene fuerzas para seguir. Se pone de rodillas e implora al cielo que la proteja. En ese instante una cadena de oro cae del cielo. La niña empieza a subir la cadena. Al llegar el achiqué también suplica al cielo una cadena, pero esta vez no cae una cadena de oro. Por el contrario, cae una simple soga, que el achiqué, sin pensar, empieza a subir presurosa. Es entonces que un par de ratones empiezan a roer la soga, y aunque la chiqué dice miles de injurias, ninguna de ellas hace efecto, y los ratones, haciendo caso omiso de los gritos, roen hasta que la cuerda se rompe y la chiqué cae desde las alturas. Se han escrito diversas versiones de este famoso cuento. La más conocida y narrada es la versión de Marcos Yauri Montero, pero es curioso que al revisar más cuentos de otros escritores nos encontramos con peculiaridades. Por ejemplo, en la historia del escritor Rómulo Pajuelo, la chiqué se hace pasar por la madre de los niños y en una época de escasez trata de comerse al hermanito. Además, es el hermanito menor quien le avisa en sueños a la niña que debe escapar, puesto que la chiqué no es su verdadera madre, sino que los recogió para criarlos cuando su madre murió. Además, en esta versión, la chiqué cayó en un pedregal, regando sus huesos por todas partes. Dichas partes dieron forma y creación a las plantas espinosas. Por su parte, el escritor Vicente Córdoba culmina el cuento con la caída de la chiqué en peñas puntiagudas, dispersando su maldad y su cuerpo por todo el mundo. Ella vive eternamente remendando a las personas en son de burla.
habiéndose convertido en el eco. Mientras que los niños también sufren una transformación. El niño se convierte en el sol al haber estado expuesto a altas temperaturas, y la niña se convierte en la hermosa y brillante luna. El cuento de la Chiqué es uno de los más famosos de nuestra región. Una sorprendente historia en la que dos pequeños niños son presa de los mayores temores de la vida al ser torturados y perseguidos por un espeluznante ser hecho de maldad pura, siendo salvados por la majestuosidad y perfección de los animales, guardianes espirituales de nuestro mundo. El achiqué es un ser que de generación en generación ha causado temor no solamente a los niños. Un cuento que representa la importancia del respeto, el amor fraternal, la admiración a nuestros animales y nos recuerda cada día que nada es casualidad. Quien menos esperas puede tenderte una pata y en quien más confías puede estar poniendo el agua a hervir.